Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco». Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir, los reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades, llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer». Jesús les respondió: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo». Jesús les dijo: «Vayan a ver cuántos panes tienen ustedes». Cuando lo averiguaron, le dijeron: «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos, para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que él despedía a la multitud. Pero después de despedirlos, se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba a la mitad del lago, y Jesús estaba en tierra solo, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Hizo el intento de pasar de largo, pero ellos al verlo caminar sobre las aguas pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: «¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo!». Al subir a la barca con ellos el viento se calmó. Y ellos estaban muy asombrados. Más bien su corazón estaba endurecido, y aún no habían entendido lo de los panes. Terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genesaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Donde quiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Marcos capítulo 6, el versículo 30, ¿no?
habíamos visto la última parte, cuando Juan el Bautista fue decapitado, ¿no? Se puede decir por la arrogancia de Herodes. Porque antes de valorar la vida de un profeta, él mismo le reconocía como profeta, él por sus deseos y placeres prefirió cumplir el capricho, primero de su esposa, entre comillas, y de su hijastra, ¿no? Que le danzó. Y nosotros habíamos hablado que los Herodes, la descendencia de Herodes viene de los antiguos idumeos, que también vienen de la descendencia de los edomitas. Esa raza se ha extendido durante muchos años por toda esa región. Y durante mucho tiempo la descendencia de Edom, que viene de Esaú, quien es el hermano de Jacob, ha querido siempre imponer su autoridad sobre su hermano. Siempre ha tenido ese deseo de estar por encima. Entonces, aunque no tendría ninguna relación Herodes con Esaú aparentemente, pero hay un espíritu que viene funcionando, de querer siempre estar encima de su hermano. ¿Por qué? Porque hubo una vez un problema entre familias, ¿se acuerdan? Isaac quería bendecir a Esaú, pero se le adelantó Jacob, gracias a su mamá. Entonces Esaú se enojó, se molestó y prometió que iba a matar a su hermano. Dijo, voy a matar a mi hermano. Pero antes iba, ¿cómo se dice? Iba a esperar que su papá muera. Entonces, desde ese momento él quería ocupar, se puede decir, el lugar. De seguro que entendió que la bendición era tener poder, tener dinero, tener autoridad. Entonces, hasta lloró a su padre para que le entregue una bendición, y al final lo que su padre le entregó fue una, no sé si llamarle bendición, pero una opción, se puede decir. Si sirves a tu hermano, si te sujetas a tu hermano, entonces te va a ir bien. Esa fue la opción que le dio. Y creo que no le gustó. ¿Qué pasó después? Mucho tiempo Jacob tuvo que huir, tuvo que empezar de cero. Ya conocen la historia, ¿no? Con su tío Labán y sus dos hijas, Lea, Raquel. Después ahí le nacen sus hijos. Finalmente, después de muchos años, 21 años, regresa. Para ese entonces, ¿cómo estaba Esaú? Ya estaba próspero, con ejército y prácticamente con toda la riqueza que era de su padre Isaac. Entonces se puede decir que recibió lo que se diría todo lo material como bendición. Si uno piensa que eso es la bendición, ¿no? Porque a él nunca le fue mal. Por otro lado, Jacob tuvo que trabajar. Cuenta él que tuvo que romperse muchas veces sus manos por el frío, pasar hambre, muchas cosas pasó, muchas dificultades, muchos temores. ¿Y él qué herencia había recibido de su padre? La bendición, dice. Muchos piensan, entonces la bendición recibió Jacob y la maldición recibió Esaú. Pero ¿quién vivió bien? ¿Quién tuvo todas las comodidades, todos los placeres, todas las riquezas? Esaú. Entonces, ¿cuál es la bendición? Entonces podemos entender, después de muchos textos, viendo que la bendición era ser parte de los planes del Eterno, ser parte de los proyectos del Todopoderoso, formar parte de su plan. Y muchas veces a este plan, a este proyecto, se le iban a levantar opositores. Y muchas veces estos opositores iban a pensar que por tener todo lo que lograban, por conseguir todos sus objetivos humanos, mundanos, iban a estar siendo parte de las bendiciones del Eterno, pero no era así. Entonces muchas veces las personas se confunden en lo que se trata de bendición, pensando que porque tienen todo lo material en abundancia,
están recibiendo la bendición del Eterno. Entonces ahí se confunden y se quedan satisfechos con eso. Pero cuando uno ve la Escritura, no es que no está bien tener bendiciones materiales, porque todos los hombres de fe en la Escritura recibieron bendiciones materiales. Pero estas bendiciones materiales tienen que estar añadidas, dice la Escritura, a los planes del Padre. O sea, tienen que ser resultado de estar viviendo en los planes del Padre. Ese es el resultado. O sea, ese es el valor que tiene todas estas bendiciones. Inclusive en la antigüedad, las personas que querían bendiciones, que querían bienes materiales, eran para poder cumplir mejor la voluntad del Todopoderoso, la voluntad del Eterno. Con ese objetivo querían. Si no era para eso, entonces no le valía. El apóstol Pablo mismo dice que una de las causas por la cual muchos se apartaron de la verdad es por el amor, el servicio, se puede decir, a los bienes materiales, dinero, ¿no? Ha hecho que muchos se hayan apartado de la fe. ¿Qué es la fe? La emuná. ¿Qué es la emuná? La fidelidad. ¿Fidelidad a qué? A los planes del Padre. Siempre todo está relacionado con la misma cosa, con el mismo proyecto. Bueno, esto es lo que al final decidió Herodes cambiar. Decidió él ser siempre el rey, tener la autoridad y que la gente le respete y ejecutar al que le decía sus verdades. Al que le decía realmente, mira, está viviendo una vida corrupta. No quería ser avergonzado. Y al final terminó decapitando a Juan el Bautista. Y hay un comentario que dice, cuando se comparte este tema, no decapites a tu Juan el Bautista, ¿no? Que te está diciendo tus verdades, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Muchas veces hay que oír. Entonces, eso fue lo que vimos la vez pasada. Ahora vamos a continuar este capítulo 6, el versículo 30. Ya en otros evangelios hablaba que Yeshua recibe esta noticia y claro, recibe un golpe, era conocido de Juan y al final él decide ir a orar, apartarse en otro lugar. Versículo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esta es la continuación también de la parte en cuando los 12 discípulos de Yeshua fueron enviados a predicar, a llevar el mensaje de restauración, a llevar el mensaje de buenas nuevas. ¿Y se acuerdan cómo había sido eso? Le habían dado autoridad. Y eso también habíamos tocado bastante en aquella ocasión. Vamos a ver un ratito antes de comenzar Lucas 9:1, libro de Lucas. O sea, los que puedan ver, ¿no? Los que no puedan ver, escúchenme nada más. Voy a leer Lucas 9:1. Esta es una parte donde habla acerca de la misión que tenían los 12 apóstoles. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, hasta acá son discípulos. Cuando los reúne, son discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. Alguien que está recibiendo instrucción. También se le llama un seguidor. Y les dio poder, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Importante esto, ¿no? Cuando vos estás recibiendo enseñanza de tu maestro en aquella época, estás recibiendo también autoridad. Y esa autoridad tiene que ver con enfrentarse a demonios. ¿Qué era demonios? Fuerzas opositoras. ¿Opositoras a qué? Opositoras al plan del Todopoderoso. ¿Cuál es el plan del Todopoderoso? Restablecer el reino de Israel. ¿Para qué quería restablecer el reino de Israel? Para que el reino de Israel sea luz para las naciones. Todo eso es lo que la Escritura habla. Amén. Versículo 2. Y les envió a predicar. Fíjense ahí lo que dice. Primero les dio autoridad para sanar enfermedades, para liberar de demonios y después también para predicar. ¿Qué es predicar? Anunciar, informar, se puede decir, avisar. Va a establecerse un reino, va a venir el reino mesiánico, va a empezar a informar a las personas. El reino de Elohim, predicar el reino de Elohim y sanar a los enfermos. Por causa de que el reino estaba en decadencia, estaba en fracaso, es que las personas estaban enfermas. Las enfermedades eran resultado de un gobierno deteriorado, en decadencia.
Voy a leer lo que dice esta nota. Después vamos a tratar en la edición de ponerlo todo. Discípulos. En hebreo se dice talmidim. Para tener conocimiento, para aprender, no vamos a aprovechar. ¿Qué es un talmidim? Talmid, ¿no? Talmidim, estudiante, ¿no? Es un estudiante, alumno, aprendiz o partidario. Se le daba algunas herramientas a los discípulos para que puedan manejarse. Cuando ustedes son estudiantes, se les da folletos, cuadernos. Entonces, la herramienta que usaban los talmidim de Yeshua era la Torá, las enseñanzas que estaban en la Torá, interpretada o manifestada por los profetas. Esa era la herramienta que ellos tenían. También, otra herramienta importante para los talmidim de Yeshua, para que sean auténticos talmidim, auténticos aprendices, para que después ellos puedan ser lo que sería después apóstoles, o enviados, era las manifestaciones de la restauración. Era importante que el maestro que traía el mensaje de restauración, aparte de usar como herramienta la Torá y los profetas, también diera manifestaciones de restauración. ¿Y qué es eso? ¿Qué serían eso? Las sanidades. ¿Cuál era la razón por la cual había tanto enfermo en Israel? Porque se habían apartado del plan del Padre. También la resurrección, porque también está escrito en los profetas que Él iba a levantar de los sepulcros a su pueblo, de la ceniza, iba a restaurar nuevamente sus huesos secos, porque ellos dijeron, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza. Todas estas manifestaciones empezaban a verse en el pueblo de Israel. Iba a sanar a los ciegos, a dar vista a los ciegos, a abrir el oído de los sordos, al mudo hacerle hablar, levantar a los paralíticos. Todas estas sanidades tenían que ver con la restauración del reino. Estamos viendo entonces las herramientas que necesita un talmidim de Yeshua. Torá, profeta y manifestaciones de restauración. Quiere decir cambios de vida. Cuando en la escritura aparece Elías para reclamarle al rey Acab acerca de la corrupción que está viviendo, porque está persiguiendo a los profetas del Señor, del Eterno, y también está adorando a Baal, le está edificando templo. Entonces Elías se enfrenta a Acab y le desafía y trae una maldición sobre la tierra, 3 años de sequía. Pasando el tiempo hay un enfrentamiento de Elías con los profetas de Baal y conocen ya el final, ¿no? El Todopoderoso le responde, el pueblo vuelve su corazón al Eterno, pero falta la restauración en el corazón. Entonces Elías, el Todopoderoso que le dice a Elías, bueno Elías, terminó tu función, tu trabajo, ahora vamos a enviar a tu discípulo Eliseo. ¿Cuál era el trabajo de Eliseo? Restaurar los corazones. Empezar a trabajar con la población, con las personas, esas personas que habían regresado al Eterno, al Todopoderoso, pero necesitaban sanar las heridas. Ese era el trabajo de Eliseo. Lo que trajo, y entre ellas aparece un leproso, ¿no? Un leproso que era sanado, que fue sanado de su lepra. La lepra representaba precisamente el pecado. Entonces, estamos viendo una figura también, lo mismo que hizo al principio Juan el Bautista, enfrentarse a la corrupción, enfrentarse a los corruptos, desafiarle ahí al rey Herodes, hablando de sus verdades, hablando al pueblo, hay que volver al Eterno, hay que arrepentirse. Tú eres el Mesías, tú eres el que va a restaurar todo. Soy una voz que clama en el desierto. Y después viene otro más poderoso que yo. ¿Por qué? Porque Él va a restaurar sus corazones. Cuando ustedes decidan acercarse al Padre, regresar a la palabra, Él va a restaurar sus corazones. ¿De qué? De tanta falsedad e idolatría que hemos vivido. Y mentiras y engaños. No es que uno hoy día, entendí la palabra, ya viene con todo. Es un proceso. Eso es lo que Yeshua haría en nuestros corazones. Entonces, para poder entender los que están siendo talmidim, cuál será su función, su trabajo. ¿Qué es lo que van a ir a hacer ellos? Van a ir a restaurar el corazón del pueblo. Después, recibió autoridad. ¿Qué recibieron los talmidim? Autoridad. ¿Qué es la autoridad? La capacidad de juzgar y sanar expulsando las fuerzas opositoras, que eran demonios. Yo le llamo así, ¿no? Fuerzas opositoras, porque siempre se están oponiendo.
Y predicar. ¿Qué es predicar? Establecer en el corazón el reino restaurado de Israel. ¿Por qué en el corazón? Porque si el reino no está restaurado en nuestros corazones, no puede restaurarse en nuestro alrededor. No puede restaurarse, por ejemplo, si la palabra del Todopoderoso no llega a tu corazón, no va a haber cambio en tu vida. Entonces uno dice, pero Yeshua no trajo la restauración del reino. ¿Qué es lo que Yeshua traía? La restauración del reino en sus corazones. Porque sus corazones se habían apartado de la palabra. ¿En qué consistía el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Así estaba hablando. Iba a empezar entonces a darle otra vez la fe, la confianza y la esperanza. Y una pregunta, la gente cuando recibe la fe, la confianza y la esperanza, ¿quiere que se cumpla ya o hay que esperar algunas veces? La Escritura nos habla de algunas personas que tuvieron que esperar muchas veces para que se cumplan promesas. Muchas veces no hablan. Muchas promesas tardaban. A Abraham se le llamó y después de bastante tiempo se le cumplió su promesa. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto, también se le dio una promesa, saldrán de ahí, volverán a la tierra. Pasó bastante tiempo. Bastante tiempo. Inclusive ellos salieron para ir a la tierra que fluye leche y miel. Otra vez tuvieron 40 años en el desierto. Generalmente para restaurar los corazones se necesita tiempo. Y eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento y hasta nuestros días. ¿Por qué es tan largo el tiempo para que se restaure definitivamente todo? Porque esto que se va a restaurar ya es, ¿cómo se puede decir? El cumplimiento de todo lo que se estaba esperando. No sé si me captan, ¿no? Ya es el cumplimiento ya de todas las promesas que están escritas. Fueron restaurados. Y ellos fueron a la tumba esperando despertar en ese reino establecido por el Mesías. ¿Cómo van a despertar? Cuando suene el shofar, ¿no? Van a despertar cuando suene el shofar, ¿no? Uno de verdad. Va a sonar el shofar y van a escuchar y serán despertados. Dice la Escritura, unos para vida eterna. Vida eterna significa el reino del Mesías y otros para confusión. Dice aquí en Marcos 3, que habíamos compartido, versículo 14, ordenó a 12 a quienes nombró enviados, o sea, apóstoles. ¿Qué eran al principio? Talmidín, discípulos, aprendices. Ahora son enviados. ¿Qué llevan? Llevan la autoridad de su maestro. Para que estuviesen con él y para enviarlos a proclamar el mensaje del reino. Y un texto que aparece en la Torá que se relaciona con esto es en el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 25, cuando también Moisés estableció hombres con corazón digno, dice, para que puedan llevar el mensaje de la Torá. ¿Se acuerdan de esa escena cuando su suegro Jetro le dice, te vas a cansar haciendo, tienes que establecer discípulos? Dice 25, Moshe escogió hombres, Biblia vino, capaces de entre todo Israel, y los nombró como principales sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas. Y ellos, versículo 26, juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles se los traían a Moisés y todos los asuntos menores los decidían ellos mismos. Entonces, esta acción que está haciendo Yeshua de preparar discípulos, nombrarle apóstoles, ya estaba establecido en la Torá. Amén. Bueno, volvamos a Marcos, ¿no? Esto tiene que ser Marcos, ¿no? Pero para aclarar siempre estos temas, ¿no? Marcos 6, 30. Perdón. Marcos 6. Está haciendo Yeshua de preparar discípulos, nombrarle apóstoles, ya estaba establecido en la Torá. Amén. Bueno, volvamos a Marcos, ¿no? Esto tiene que ser Marcos, ¿no? Pero para aclarar siempre estos temas, ¿no? Marcos 6. Entonces, versículo 30 leímos, ¿no? Entonces los apóstoles se juntaron con Yeshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Aquí en Marcos 6, 7, en esta versión, voy a leer otra versión, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos
en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esto eran 6, 7, ya habíamos comenzado. Acá dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esa autoridad representa que a partir de ahora ellos son, ¿cómo lo podríamos decir más fácil? Pequeños Yeshuas, pequeños Mesías. De ahí saldrían también los Mesiajín, ¿no? O mesiánicos, que después se cambió como cristianos. Entonces los cristianos, la palabra cristiano que significaría seguidores o servidores o mensajeros del Mesías, que llevan el mensaje del Mesías. Y a esto le llamó apóstoles. Y la palabra apóstol en hebreo se dice shaliach. ¿Escuchaban ya esa palabra, no? Shaliach en hebreo y en plural shaliachin, apóstoles. Es un término hebreo que significa emisario o agente enviado legal. El shaliach tenía la capacidad legal de realizar cualquier acto en lugar de su autoridad, quien le había delegado como emisario, ¿no? O sea, él podía cumplir cualquier función del que le envió. Eso era un shaliach, un apóstol. Como si fuera este mismo, con plenos poderes. Así está escrito. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, Yeshua hablaba de eso, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Todopoderoso. Eso está en Lucas 10:16. Esa es la función de un enviado, traer el mensaje de su autoridad. En este caso, los discípulos, los apóstoles, estaban llevando el mensaje de Yeshua y Yeshua estaba transmitiendo el mensaje del Todopoderoso, de Yahweh, del Eterno. Amén. Entonces, rechazar al discípulo era rechazar al Mesías. Rechazar al Mesías era rechazar al Eterno. ¿Cómo podrían ellos confirmar que estaban rechazando al Eterno? Vamos a suponer que yo te rechazo a vos, apóstol, pero yo no le rechazo al Eterno. ¿Cómo podría haber prueba de que se le rechazaría? ¿Cómo Yeshua podía tener autoridad que el que me rechaza, que le rechaza a usted, me rechaza a mí, el que me rechaza a mí, rechaza al Eterno? ¿Cuál sería el sustento de afirmar esto? Porque lo que estaban ellos rechazando eran palabras escritas por los profetas y por Moisés. Ese era el sustento de decir estas cosas. Por eso uno siempre, cuando lleva un mensaje, tiene que tener autoridad esa palabra. Si no tiene autoridad, entonces no funciona. Y ese mensaje que ellos estaban llevando es lo que iba a traer la restauración. Las pruebas también estaban en el ambiente, en la sociedad. La gente se sentía identificada con el mensaje del Mesías. Bueno, todo esto para la introducción de lo que vamos a entrar ahora. Dice 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eso ya cuando se están juntando después de haber traído todo este mensaje de emisarios, de apóstoles. Acá dice en Lucas 9:10, vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Esa era la región donde ellos apartaron. Betsaida significa casa del pescado. 33, ¿no? Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. ¿Qué está ocurriendo aquí? Recuerden, llegaron los apóstoles, contaron las nuevas, Yeshua les apartó en un lugar separado, alejado, dicen que era un lugar desierto, para que puedan descansar, pero la gente les reconoció y empezaron a seguirle. ¿Por qué? ¿Qué tenían en mente las personas? El reino está a punto de ser restaurado. El reino va a ser restaurado. Entonces, de todas partes caminaban a pie, le seguían. Quiere decir que estaban identificando las promesas de los profetas. 34 dice, y salió Yeshua y vio una gran multitud. De repente salió Yeshua y vio cantidad de gente de todas partes que estaban ahí en medio de la nada. Fue en un desierto, región de Betsaida, por las orillas. Tenía mapa para mostrarle, pero después voy a poner el mapa.
Es la región del mar de Galilea, toda esa región. Entre Beisaya está un poco más al norte, un poco más abajo está Capernaum y después más abajo sigue Genezaret. Eso después vamos a ver los mapas. Vio una gran multitud. ¿Y qué dice acá? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Atiendan bien lo que hace Yeshua cuando ve a las ovejas que están dispersadas como que sin pastor, sin guía, sin dirección, sin saber a dónde ir. ¿Qué hace? Les enseña, les instruye, les explica esto representa esta situación. Y esto también ya estaba narrado en algunos textos, por eso quiero mostrarles o leerles. Primer libro de Reyes, capítulo 22, ocurrió una escena parecida en tiempos del rey Acab, porque el rey Acab también había corrompido al pueblo y se había ido a una guerra contra otros reinos, a pesar de que le advirtió un profeta de que esa guerra iba a ser para su desgracia. Esto es lo que el profeta vio, ¿no? El profeta Micaías. El profeta Micaías sobre el rey Acab. Dice, entonces, Primera Reyes 22, 17. Él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Eterno dijo, esto no tienen Señor. Vuélvanse cada uno a su casa en paz. Eso fue lo que el profeta Micaías vio en tiempo del rey Acab, un rey que estaba corrompiendo el pueblo. Lo mismo que ahora Yeshua está viendo a su alrededor. ¿Qué es lo que había corrompido en aquel tiempo al pueblo? La adoración a Baal. El ejecutar a los sacerdotes del pueblo. Para aquel entonces, Acab ya había tenido el enfrentamiento con Elías, ya estaba aceptando supuestamente a los seguidores del Eterno, pero de acuerdo a su capricho. Él tenía unos 400 profetas del Eterno, pero que le decían las cosas que él quería. La misma cosa que tenía Herodes. Bueno, eso dice aquí. Hay otro texto en Zacarías 10:2. También habla de la restauración final. Los ídolos caseros, nueva traducción viviente, ¿no?, dan consejos sin ningún valor. Los adivinos predicen solo mentiras. Y los que interpretan los sueños dicen falsedades que no dan consuelo, así que mi pueblo vaga como ovejas perdidas y las atacan porque no tienen pastor. Los profetas también ya estaban mencionando la razón por la cual muchos iban a andar como ovejas perdidas sin pastor, por causa de las mentiras, la idolatría, las falsedades, los líderes que no les transmitían la verdad. Esto es lo que Yeshua está viendo, esto es lo que él está, por eso menciona esa frase. Ezequiel 34:11 dice así, nueva traducción viviente. Esto dice el Eterno soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidos. Ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra, y las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos, en todos los lugares habitados. Toda esa profecía, ¿quién lo estaba ahora cumpliendo? Yeshua. Voy a rescatar a mis ovejas, voy a traerlos, los voy a alimentar en los lugares de Israel, en los desiertos, en los montes. No es casualidad, ¿no? Entonces, al entender estas cosas, estamos viendo por qué se están manifestando estos puntos. Continuemos. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ustedes van a notar acá algo. Los discípulos, los seguidores de Yeshua, acaban de ser nombrados apóstoles. Entonces, cuando vos tenés esa jerarquía, ¿no?, acaban de expulsar demonios, acaban de resucitar muertos, acaban de sanar enfermos, acaban de hacer muchísimas cosas.
Pero en este momento ellos no están entendiendo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Así que nadie puede sentirse especial por hacer algunas señales milagrosas. Pero este pastor echa demonios, sana enfermo, cura. Eso no quiere decir que entiende el plan del Padre. Estamos viendo nosotros aquí. Y vamos a ver que Yeshua va a decir algo interesante después de por qué ellos no están comprendiendo qué está ocurriendo. Para los discípulos, Yeshua ya era el rey que tenía que reinar sobre Israel y acabar con los romanos. Para Yeshua era el momento de restaurar los corazones de las personas. Hay que llegar a los corazones, porque si los corazones no están restaurados, no podrá funcionar la restauración. Esto es una cosa que muchos no comprenden y no comprendían desde aquel tiempo. 37. Respondió él, les dijo, dadle vosotros de comer. Es la función de los Sheliachim, de los enviados. Yo les envié con todo poder, toda autoridad. Esta gente vino detrás de ustedes, viendo sus poderes, sus señales. Ellos están confiando en ustedes. Ustedes ahora le quieren, bueno, pejopa, penderoga, bella, orero de carne, ova. Estamos cansados ya, váyanse de su casa. No, denle ustedes de comer. Y ahí surge la pregunta, ¿cómo? ¿Qué haremos? ¿Cómo le vamos a dar de comer? Que a pesar de que vieron muchas señales, y esto es algo interesante, como que hay hasta debate sobre eso, y se habla del tema de en el desierto nuestros padres nos alimentaron con Yeshua, ¿no? Y ahí Yeshua les explica realmente por qué cosas ustedes tienen que trabajar, ¿no? Por la comida que permanece, no que perece. Bueno, estamos captando, ¿no? Dice, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos para pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, sí, eso. Que nosotros, 200 días de trabajo, decía en otra versión, 200 días de trabajo, casi un año, ¿no? Casi un año de trabajar para darle de comer y según otras versiones, eso no alcanzaría, dice. No alcanzaría. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo, dijo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Esto que ellos tenían era, según esta versión, este evangelio de Juan 6, 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? O sea, era el alimento que tenía un muchacho que estaba ahí entre la multitud. Eso es todo lo que hay. O sea, no había comida ni para ellos. ¿Cómo haremos? ¿Qué haremos? Él les dijo, ya eso ya leímos, versículo 38, 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ustedes como apóstoles van a hacer lo que hacía anteriormente Moisés. Dividan 50, en 100. En aquel entonces, ¿para qué Moisés dividía a la gente? Para instruirles, para guiarles. Eso se llamaba para alimentarles. Los jueces que eran nombrados por Moisés tenían el objetivo de alimentar al pueblo. ¿Cómo le alimentarían? El maná caía del cielo. El maná caía todos los días. Pero en el corazón necesitaban ellos recibir guía, dirección del maná verdadero. El maná que le podía mantener vivo. Porque por causa de que ellos rechazaron este maná, murieron en el desierto. Los apóstoles tienen la misión de alimentar el corazón de estas personas. Por eso Jesús les está enseñando este punto. Repártanlos, háganlo, empiecen a trabajar. Entonces la gente creería, ¿qué ocurrirá acá? ¿Qué pasará? Vengan ustedes, empezaban ellos a hacer, ¿cómo se dice? Capacidad, uso de su autoridad. Vos vas a llevar 100, vos vas a llevar 100, pero ahora necesitaban que el maná caiga del cielo, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos viendo acá, una vez más, la manifestación que ocurrió en el pasado, en tiempos de la Torá, en este momento. Pero ese no era lo que era importante. Pero parece que eso es lo importante porque va a ocurrir un milagro. Lo importante era que en sus corazones esto se quede. Y eso precisamente es lo que muchas veces no ocurre. Por eso la gente se olvida. Y vamos a ver después, cuando sigamos leyendo, que la gente se va a olvidar de esto. Inclusive que le va a negar. Bueno, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 y de 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes
y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Hay un texto acá en Isaías 55. Fíjense lo que Isaías ya mencionaba. Isaías 55:1. Alguien tiene sed, venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimento que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán. Escúchenme y comerán. Y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la mejor comida. Vengan, versículo 3. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré, fíjense lo que dice acá, el amor inagotable que le prometí a David. Estamos leyendo Isaías, profetas. ¿Qué es lo que el Todopoderoso le prometió a David? Que de su descendencia se levantaría un linaje que iba a reinar sobre todas las naciones. Y también esa promesa venía más atrás, ya se le había dado a Abraham, que de su simiente se levantará alguien por el cual serán benditas todas las naciones. Entonces, este pronunciamiento de Isaías está hablando a ese pueblo que está perdido, vagando sin pastor. Vengan, no malgasten su dinero, no va a funcionar sus riquezas. Si me escuchan, van a recibir el verdadero alimento y van a recibir el amor inagotable que le prometió a David. Reino restaurado del Eterno. Vean, versículo 4, estamos en Isaías 55. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Estamos leyendo el libro de Isaías. Yo convertí a David un líder que gobernara todo. Pero ustedes tienen que acercarse y escuchar la palabra. Versículo 5. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte. Porque yo, el Eterno, tu Elohim, el Santo de Israel, te hice glorioso. Amén. Bueno, estas eran las promesas que la Escritura nos muestra. Entonces, todo esto que está ocurriendo son cumplimientos, son parte. Las personas que abren su entendimiento, este es el Mesías, este tiene que ser el Mesías, este es el Mesías prometido, tendría que ser. 41, esto ya leímos, 41. 42. Y comieron todos y se saciaron. Esa es la promesa, ¿eh? Sí, 42, ¿no? 42. Sí. A 41 también tengo una nota. 41 leí todo, entonces tomó los 5 panes. Sí. Vamos a ver un texto más. Juan 6:11. Juan 6:11. Y tomó Yeshua aquellos panes, yo le puse acá como Dabar de Elohim. El pan representa la palabra del Todopoderoso. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Israel entre las naciones. Son simbologías que le estoy dando. Asimismo, de los peces. Los peces en la Escritura representan al pueblo de Israel también. Cuánto querían. Les dio cuánto querían. Entonces vemos acá un servicio del Todopoderoso a través de Yeshua manifestándose. Yeshua dándole a los apóstoles, y ahora sí los apóstoles llevando el pan, el maná, el alimento, la restauración a las naciones, porque de todas partes a orillas del mar de Galilea estaban reunidos. Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, entiendan bien lo que dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No eran tontos. Aquí no estamos en una audiencia de personas que no conocen los textos y las escrituras y las promesas. Por eso cada acción que Yeshua hacía tenía que respaldarse por las escrituras para que la gente pueda entender, este es el profeta que habían prometido. Entonces su palabra de él y de los apóstoles tenía autoridad. Juan 6:15, fíjense lo que el pueblo ya pensó hacer.
Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ellos ya querían que Yeshua sea su rey, para que les gobierne. Pero ¿por qué todavía Yeshua no podía ser su rey? ¿Qué necesitaba el pueblo? Que sus corazones sean restaurados. Uno podría decir, pero ya le están creyendo. No, si continúan leyendo Juan capítulo 6 hasta el final, se van a dar cuenta que todo después le rechazaron, no le aceptaron. No te podemos escuchar más, muy dura tu palabra, ¿de qué estás hablando? Carne picó, tu carne picó, vamos a comer, no, ¿de qué estás hablando? Y se apartaron, dice, se fueron. Yeshua les dijo, no trabajen por la comida que perece, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron, están satisfechos física y humanamente, pero en sus corazones todavía no están entendiendo. Por eso al final la abandonan. Eso es lo que generalmente muchas veces pasa. Pero vamos a avanzar, tenemos que avanzar. Comieron y se saciaron físicamente. Pero después vemos que pasó lo contrario. Por eso es continuando en el libro del Evangelio de Juan. 43. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Sobró 12 cestas llenas. 12 en la Escritura, siempre hemos dicho que representa a las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel necesitan ser alimentadas, necesitan ser restauradas, necesitan ser recogidas del mundo para que sean formadas. ¿Qué es lo que hizo David cuando tomó el reino? Empezó a restaurar las 12 tribus de Israel. ¿Qué hizo Elías cuando desafió a los profetas de Baal? Empezó a levantar el altar que tenía las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Josué, cuando entró en Canaán, cuando cruzó el río Jordán, también le dio a 12 guías, 12 líderes que carguen una piedra representando a las 12 tribus de Israel. Siempre en la Escritura el 12 enfatiza la restauración de la casa del Eterno, de Israel, de su pueblo. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Y esto también tiene algo profético. ¿Qué es lo que va a tener 5,000 hombres proféticos? Y es una multiplicación. Eran 5 panes. Y miren lo que dice acá en este texto. O sea, no, escúchenme. Deuteronomio 1:10. Una profecía, ¿no? En la Torah. El Eterno, su Elohim, los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Dice, que el eterno Elohim de sus antepasados los multiplique 1000 veces más y los bendiga tal como lo prometió. Entonces nosotros vemos aquí una promesa que se está cumpliendo porque se multiplicó ese pan 1000 veces más. Bueno, ahí entonces entendimos este punto de los panes y lo que el Todopoderoso está mostrando a través de su Hijo Yeshua y manifestando con sus apóstoles. Esto era enseñanza, aprendizaje, entender. Ahora ya son apóstoles, pero todavía le falta abrir el corazón. Continuemos. 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Betsaida significa casa de pez. Era una ciudad de esa región. Ellos estaban luego en esa región de Betsaida, pero ahora van a ir directamente al pueblo, ¿no? En la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Adelántense ustedes, váyanse. Yo voy acá a encargarme de la gente, voy a conversar con ellos. Ustedes váyanse, tomen el barco y váyanse hacia Betsaida. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Era una de las características que hacía Yeshua para conectarse con el Todopoderoso. Estamos en momentos difíciles, duros, en momentos críticos. Tengo que conectarme con mi Padre. 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Estaban ellos navegando, él ya se adelantó de ellos por las orillas del mar de Galilea. Y viéndoles remar, Yeshua le estaba observando, ¿no? Y fíjense lo que pasó acá, con gran fatiga. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Cerca de la
cuarta vigilia, como las 3 de la madrugada de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y escuché muchísimas cosas sobre este punto. No, eso no puede ser, eso es algo imposible. Eso es una prueba de que el Nuevo Testamento es una farsa. ¿Cómo alguien va a caminar? ¿Cómo alguien va a poder caminar por el agua, ¿no? Entonces, está bien al incrédulo, al que no cree la palabra, de tapa a tapa, que tenga esa opinión, ¿no? Pero lo peor es que hay muchos que creen la palabra, que creen la Escritura, que cuando ven cosas como esta, le parece como ridículo. Esas son cosas ridículas. Gente que en el judaísmo, por ejemplo, cree desde Génesis hasta Malaquía, pero estas cosas no acepta. Pero si nosotros vemos todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, hay cosas más increíbles que esta, ¿no? Que, como Eliseo hizo flotar un hacha de acero, flotó en el agua, ¿no? Sin un hacha de acero, ¿cómo puede flotar, no? Y cosas como que el mar se abre o caen piedras del cielo, cosas terribles, el mar se convierte en sangre. Entonces, nos parece algo tan imposible desde nuestro punto de vista. Pero bueno, vamos a dejar al pensar de cada uno. Pero también esto está queriendo mostrar a nosotros lo que el Mesías representa para el pueblo de Israel. En muchas partes de la Biblia, nosotros que leemos el Nuevo Testamento, aparece que el mar, en especial el mar de Galilea, simboliza las naciones, los pueblos que están corriendo de aquí para allá, ¿no? Las naciones. Entonces, las naciones tienen un propósito, un objetivo, y siempre han querido hacer algo, han querido hundir o sumergir al pueblo hebreo, al pueblo israelita, al Mesías en especial. Siempre lo han querido capturar, atrapar. Pero Yeshua está mostrando con este acto que Él está por encima de las naciones. Que las naciones no pueden sumergirlo, no pueden llevarlo a profundidades. Eso también nosotros vemos en los libros de Apocalipsis, ¿no? Menciona qué son las naciones. Agua, multitud de gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En medio de ese acontecimiento hay olas, dice ahí, acá dice viento contrario, viento que le era contrario. Esa palabra contrario o hacer oposición vienen de fuerzas. ¿Y a quién se le llamaba esas fuerzas? Dijimos, a los seres demoníacos, ¿no? Siempre se creía de esa manera, se pensaba así. Algunos le dieron nombre y todas las tormentas, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo acá una vez más es que, como al principio cuando iban a cruzar a Gadar, ellos están confiando más en su capacidad, en su tenacidad, y no están confiando en el Maestro, en el Mesías. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Las fuerzas opositoras se manifiestan, empiezan a funcionar. ¿A través de qué? A través de las naciones, las situaciones, los problemas, las dificultades. Y uno empieza ay, qué difícil, no podemos ir, no podemos avanzar. Una vez más, Yeshua nos mandó a ir a tal parte y no podemos. Pero nosotros somos pescadores, somos profesionales. A ver, rema, Pedro, tú sabes cómo. Está intentando una vez más superar la situación y le estaban siendo, ¿cómo se puede decir? Interrumpidos. ¿Y qué pasa aquí? Voy a ver un texto aquí. Marcos 6:48, nueva traducción viviente. Yeshua vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban, dice, contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Yeshua se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Ese era su pensamiento. 49 en Marcos 6. Viéndole ellos andar sobre el mar, que dice aquí, pensaron que era un ser sobrenatural. Porque ¿quién puede aparecer en medio de las tormentas en el agua caminando? Un ser sobrenatural. Y gritaron. Socorro, auxilio. Ustedes si ven algo así van a gritar también, no sé. Puede ser, ¿no? ¿Quién no? Vamos a asustarnos bastante, ¿no? Versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo,
tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea, en el momento de que los discípulos, los que son enviados para llevar el mensaje de restauración y manifestar señales del Todopoderoso que fue dada por Yeshua, empiezan a dudar y empiezan a creer otra vez en las fuerzas opositoras y en las manifestaciones del sistema, es donde otra vez Yeshua puede aparecer y decirnos esta palabra: ten ánimo. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, los que se han enfrentado con demonios, han echado espíritus inmundos, han sanado leprosos. Pero hay un momento en que esos discípulos, esos hombres preparados para enfrentar el sistema, van a tener estas dificultades. Sí, apóstoles ya eran, ya discípulos ya es menospreciar su categoría, ¿no? Ellos ya eran apóstoles, pero todavía estaban llorando como, ¡ay, tengo miedo! Imagínense ahora en esta oscuridad, ¿no? Capaz que aparezca cualquier cosa, ¿no? No griten, por favor. Voy a decirle ten ánimo o voy a ser primero en correr. Bueno, voy a dar un texto acá. Vamos a Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Voy a mostrar lo que dice ahí. Isaías 41, 10. Definitivamente hoy era un día para estar a la luz de las velas. Fíjense lo que dice en este texto, bien conocido por todos nosotros. Promesa del Todopoderoso. Dice 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim. ¿Qué significa Elohim? Yo soy tu fuerza. Cuando Yeshua le dijo a los saduceos, ¿acaso no ignoran, ustedes ignoran la Escritura? Porque en la Escritura sale, en la Torah sale que soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. ¿Qué significa eso? Que la fuerza, la vitalidad de esos hombres soy yo, dice. Entonces, Él no va a ser fuerza, vitalidad de seres muertos, de seres que ya no existen, de seres que terminaron. Porque los saduceos no creían más en la resurrección. Ellos creían que Él, o manoma o pama. Imagínense cómo ellos creían, ¿no? Qué terrible. Y eran los que controlaban el templo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Elohim, tu fuerza. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Como dice ahí, con la diestra de mi justicia. Y el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen guerra. En estos momentos, ¿qué estaba ocurriendo con los apóstoles, los grandes apóstoles, los que expulsaron demonios, los que sanaron enfermos? Estaban siendo enfrentados por el sistema. Pero el Todopoderoso había dejado promesa de que Él iba a estar siempre luchando a su lado. Amén. Bueno, volvamos a Marcos, capítulo 6. Estamos en el versículo 48, ¿no? Vamos a terminar. Viéndoles remar con versículo 49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Ten ánimo, el 50. 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Una vez más quedaron sorprendidos por lo que había ocurrido. Miren lo que dice acá en este capítulo para entender, Mateo 14. Acá se amplía un poco más, porque eso, la idea de Marcos también era ampliar un poco más a través de los otros evangelios. Mateo 14, 27 dice, pero enseguida Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Acá hay una prueba de que, a pesar de que le dijo, no tengan temor, soy yo, ellos no dudaban, ¿no? No, si deo ere que sea han de gendape, nerendape, que vaya junto a ti, si eres tú. Entonces, ¿qué le dijo Yeshua?
Entonces le respondió a Pedro y le dijo, esto ya leímos, maestro, y él le dijo, 29, ven, ayú. ¿Qué quiere decir? Cruza el sistema, enfréntate conmigo al sistema, a la situación, pasa las dificultades, eso significa, ven. ¿Qué le dice ahí? Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. Acá dice que anduvo sobre las aguas, o sea, logró dar unos pasos. ¿Ustedes alguna vez han podido dar unos pasos por el agua? Nunca, no. El primer paso que dan, decía un pastor, ¿cómo pueden caminar sobre el agua? Si logran dar el primer paso, automáticamente van a poder el segundo, pero el primero no tienen que lograr dar. Entonces, es difícil, ¿no? Esa era su estrategia. Entonces, Pedro logró andar, logró caminar. Y fíjense lo que pasa después. 30, pero al ver el fuerte viento, ¿qué significa esto? La persecución del sistema, el ataque, ¿no? No es así, no es así, estás todo mal, te están engañando, no, eso es falso, mentira. El sistema cuando te quiere hundir, te quiere ahogar, dice, tuvo miedo, acá aparece la palabra miedo, duda, y si lo que yo creo no es la verdad y me engañaron ya no sé más quién cree, entonces algunos prefieren ser ateos. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, maestro, sálvame. ¿Qué pasó? El miedo le hizo hundir, le hizo caer. El miedo es lo que hace que la persona no pueda avanzar. Amén. Sálvame. Al momento Yeshua extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Qué es fe? Confianza. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Dudaste. Una vez más, él no confió que Yeshua vino a traer la restauración a la nación de Israel, y traer la restauración significa enfrentarse con el sistema que está rodeándonos, que nos está interrumpiendo cada momento con las situaciones. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Eso significa, no es que le adoraron a la persona de Yeshua, entendieron, este hombre tiene poder de lo alto. Ellos comprendieron eso. Eso era algo que ellos entendían en aquella época. Cuando Moisés llegó al pueblo de Egipto para liberar a su pueblo, ellos al principio no le creían. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a convertir la vara en serpiente, a convertir el agua del río en sangre, en un tarro, como señal, y también a mostrarle que él tenía un momento lepra y después se curaba. Estas señales que hicieron que ellos pensaran, ¿Moisés es un Dios o Moisés viene de parte de Elohim? Eso ellos pudieron comprender y le creyeron. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, ¿qué dice ahí? Verdaderamente eres hijo de Elohim. Todavía están dudando. Todavía estaban, ahora sí, verdaderamente eres hijo de Elohim. Todavía van a dudar mucho, ¿no? Hasta el tío dudar tenés igual. Entonces, imagínense cuando yo siempre le conocía a un hermano que me decía, pastor, ahora entendí. Ahora entendí, pero me pasaba, se confundió todo. Mucho tiempo no entendía. El famoso ahora entendí, mañana puede cambiar esa vida si no entendí. Verdad. Muchas veces así si a los apóstoles, los discípulos, le ocurría eso, a nosotros nos puede suceder también. Se maravillaban. Versículo 52. Porque aún dice, no habían entendido lo de los panes. Eso me asustó a mí. Por cuanto, dice ahí, estaban endurecidos sus corazones. Hay una razón por la cual uno no puede captar el mensaje de restauración del Mesías Yeshua. No porque le odia a Yeshua, porque no le quiere a Yeshua o a Jesús, no porque no quiere saber nada de la palabra, sino porque tiene, dice acá, el corazón endurecido. Y eso me extraña. ¿Cómo sería? ¿Qué significaría? ¿Qué representa tener el corazón endurecido? Yo le puedo preguntar a alguien, ¿vos tenés el corazón endurecido? Y tal vez no sepa cómo responder. Y la verdad, no sé. Tendría que ver, ¿no? Tendría que analizar. Tendría que experimentar unas cosas y ahí voy a ver si está endurecido o no. Pero acá
Yeshua el que comenta esto, el comentarista, Marcos, está diciendo que sus corazones estaban endurecidos. No habían entendido lo de los panes, no habían captado muchas cosas. Vamos a otra nota. Deuteronomio 30, ¿qué sale ahí? Fíjense lo que dice ahí. Esto era una promesa para el pueblo que estaría regresando a la fe, a la restauración. Dice, versículo 6, y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, y dice ahí, para que ames al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. 7, y pondrá el Eterno tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás, dice ahí, la voz del Eterno y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Les recomiendo como tarea que lean todo el capítulo 30 de Deuteronomio, desde el 1 hasta el último versículo. Precisamente capítulo que usó el apóstol Pablo cuando hablaba la carta a los romanos. Entonces dice acá que cuando los mandamientos lleguen a completarse en nuestro corazón, yo podré nuevamente oír su voz, dice. Y va a circuncidar mi corazón, va a quitar esos pensamientos carnales que me cubre, que no me deja ver la voluntad del Padre. Hay otro texto, Ezequiel 36, 25. Esto Ezequiel recibió una promesa para el pueblo que estaba totalmente corrompido en tiempos de Babilonia. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Dice, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, no que puedan captar. 27 dice, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces podemos entender qué es lo que está pasando con los apóstoles, los llamados apóstoles. Todavía el mensaje del Todopoderoso no está firme en su corazón. ¿Qué está haciendo Yeshua con ellos? Le está haciendo exámenes a ver si pasan o no. Falta todavía. Está estableciendo la Torá, los estatutos y los decretos en sus corazones. Los está purificando. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo que van a después llevar su mensaje. Muchas veces ellos pensaban que ya estaban listos. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Yeshua, aumentanos la fe? Según ellos, faltaba un aumento nomás. Pero según Yeshua, ustedes todavía ni sueldo básico no tienen. Ustedes quieren aumento, todavía ni el mínimo mamburupan de ahí. Así le dicen, ¿no? Y muchas veces eso ocurre en nuestras vidas. Jeremías 31, 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Eterno. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que dice la promesa del nuevo pacto según Jeremías. ¿Estamos captando? Bueno, hasta acá entonces entendemos qué es lo que pasó con ellos. Todavía tienen el corazón endurecido, todavía la escritura no están funcionando en sus vidas. Esto vamos a ver al final, inclusive cuando Yeshua resucita, ellos todavía no entendían muchas cosas y Él les exhorta. Lucas capítulo 24 aparece. No comprendéis las escrituras, no observáis los textos. Muchas veces eso pasa también con nosotros. Pero estamos aprendiendo. Amén. Versículo 53, vamos terminando ya, si no va a oscurecer nosotros. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Ya dejaron ese lugar y se retiraron a una ciudad llamada Genezaret y arribaron a la orilla. Voy a leer un comentario acá. Genezaret se dice que significa jardín del príncipe. La palabra Genezaret viene del hebreo Gan Osheret, que significa jardín de las riquezas. Era un lugar muy lindo, es un lugar donde había bastante buena vegetación.
una llanura que se extendía unos 5 kilómetros a lo largo de la costa noroeste del mar de Galilea, la única tierra fácilmente arable junto al mar de Galilea. Ese era el pueblo de Genesaret, jardín de riquezas, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Versículo 54, Marcos 6. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Recorriendo toda la tierra del alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Versículo 56. Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, que dice ahí, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera, ahí sale una palabra clave otra vez, el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Después de haber enfrentado la situación, después de haber enfrentado el sistema a espíritus opositores, después de haber entendido que Yeshua es el enviado del Eterno, el profeta que decían los escritos, ¿no? Ellos empezaban nuevamente a restaurar a las personas. ¿En qué consiste traer la restauración? Sanidad, echar fuera demonios. Y acá sale que por lo menos querían tocar el borde de su manto. El borde del manto de una persona representa la autoridad que viene de lo alto. Era que el Todopoderoso le mandó a los discípulos, a los israelitas, que colocaran por sus prendas para que represente los mandamientos del Eterno. Uno pensaría que a cada vez que ese pastor predica parece que nos quiere poner ley. Esa se añandú, yo lo siento así. Pero uno cuando ve la Escritura y estudia esas leyes, analiza esos mandamientos, examina, como dice el libro de Salmos, ve que estos mandamientos son los que nos da la vida, los que nos hace avanzar, los que nos hace realmente tratar bien a la persona, al prójimo. Si uno realmente estudia y analiza meditando, como dice el Salmo 1, meditarás con ella de día y de noche. No simplemente así dice y te voy a tirar por la cara, no importa, sino meditando. El libro de Salmos dice que los mandamientos del Eterno tenemos que meditarlos. Y el libro de Salmos está bastante lleno de esos mandamientos. Entonces, el objetivo de la restauración es que las instrucciones del Padre vuelvan a nuestro corazón y a través de eso nuestra vida empiece a cambiar. Y al cambiar nuestra vida, nosotros vamos a empezar a hacer luz para la gente que está a nuestro alrededor. Mira cómo es diferente su familia. Mira ese matrimonio, cómo son felices. No puede ser que un matrimonio que viva siguiendo las ordenanzas del Eterno viva todo el tiempo demandándose en la comisaría. No. O sus hijos en la cárcel o entre pandillas. Eso es el objetivo de restaurar primero nuestro corazón. A través de la instrucción del Padre, entonces se está viendo las promesas del Eterno en nuestra vida. ¿Para qué? Para que un día cuando venga el Mesías encuentre pueblo, encuentre su nación pura, como dice el apóstol Pablo. Amén. Sí, hermana. En Juan 14:12 dice Yeshua que obras mayores que la que él hizo haremos en su nombre. Y Pedro sanó con su sombra, ¿verdad? Sí. Y Yeshua nunca nos... Y sí, una de las razones por las que mayores obras haremos es porque nosotros nos extenderemos, iremos más allá. Y Yeshua empezó, por eso Yeshua restauró la tierra de Israel, la región de Israel, porque ese era el plan del Padre, a través de Israel llevar la luz a las naciones. Por eso primero a los hijos, para que de ahí se vaya la bendición. El objetivo de Israel, de la nación de Israel, no es ser altanera, orgulloso y ñandela preferido y ustedes son goínes miserables. No, el objetivo de Israel es ser luz a las naciones, ser ejemplo. Por eso para ellos vino juicio más duro, ser modelo para que las naciones puedan ser bendecidas. Amén. Bueno, aquí terminamos. La próxima vamos a tener ya luz, vamos a tener ya video, vamos a tener ya pantalla, así creo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a comenzar el capítulo 7, un debate. Ahora van a empezar a usarle a Yeshua algunas
tradiciones y alguna costumbre y vamos a tratar de analizar de qué se tratan. Las famosas interpretaciones rabínicas, lavamiento de manos y si se puede para comer de todo. Tal vez descubramos el próximo sábado que había sido se puede comer de tora o no. Entonces, una vez más, gracias por, a pesar de todo, poder participar. Vamos a hacer una oración para terminar. Abacados, Padre Santo, una vez más te damos gracias por darnos este tiempo, por darnos todavía la oportunidad de llevar tu mensaje de restauración a todas las personas que abren su corazón, su oído, para oír tu palabra. Padre, te pedimos que sobre todo puedas, que esta palabra hacer funcionar en nosotros, que nosotros seamos realmente dignos. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.